Buenas tardes. Bueno, falta un minuto para las 7, pero como se ha completado ya el aforo, pues tampoco tiene mucho sentido que esperemos más. Así que, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Burgón. Yo soy el director de estrategia del Clúster de la Industria de Defensa, que es la entidad que ha organizado la conferencia del general Íñiguez. En primera instancia, quiero dar las gracias al Ateneo de Santander por habernos cedido el uso de este salón. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Además, el día no acompaña mucho. Por supuesto, quiero dar las gracias especialmente al general Íñiguez, que ha hecho un esfuerzo aún mayor porque ha venido desde Madrid. Dicho esto, en primera instancia, voy a ceder la palabra al presidente del Clúster de la Industria de Defensa, Luis García, que es el que preside este acto. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Pues, siguiendo con las palabras de Alfonso, yo quisiera hacer una breve introducción de lo que es el Clúster de la Industria de Defensa. Puedes quitar la mascarilla, si quieres, para que se te oiga mejor. Vale. Pero, en primer lugar, lógicamente, pues quisiera hacer los agradecimientos correspondientes y, en primer lugar, lógicamente, al general Íñiguez por esta magnífica conferencia que nos va a dar y que además es miembro de nuestro Consejo Asesor en el Clúster de la Industria de Defensa. Al Ateneo por cedernos el uso de este magnífico salón de actos y a las autoridades militares que tenemos aquí presentes, al comandante del aeropuerto de Santander, coronel Manjón, y al comandante naval de Santander, el capitán de navío Bonaplata. Y al público, lógicamente, por hacer el esfuerzo de venir en las condiciones en las que tenemos que movernos en la actualidad, pero, lógicamente, el que esta sala esté así de llena demuestra el gran interés que la conferencia despierta y yo creo que eso también es un elemento motivador para todas estas cosas que estamos haciendo entre todos y para pues las cosas que nos va a contar el general Íñiguez. El Clúster de la Industria de Defensa es una asociación de empresas y de instituciones creada hace 1 año y medio aproximadamente, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo empresarial de la industria de defensa de España y, al hacerlo, contribuir también a cumplir las necesidades de las capacidades que requiere la defensa de nuestro país. Por lo tanto, cumplimos un poco esa doble misión, una misión empresarial y a la vez una misión de servir a España. El Clúster de la Industria de Defensa ha nacido en Cantabria, si bien tiene una vocación nacional. Hoy en día está mayoritariamente representado por empresas e instituciones de Cantabria, aproximadamente, si no recuerdo mal, 31 empresas y 9 instituciones, y a medida que vaya pasando el tiempo, esa representación posiblemente vaya aumentando en otras empresas e instituciones a lo largo del país. Si bien ha conseguido con su todavía corta vida, ganar, creemos, el respeto y el interés de digamos, lo que son nuestras Fuerzas Armadas en la labor que estamos realizando y por ello creemos que el futuro que tiene por delante es muy importante. A su vez, a pesar de ser una asociación lógicamente empresarial, hemos entendido desde un primer momento que, puesto que este clúster es especial, está en una industria que no es una industria, vamos a decirlo así, normal o general, sino que tiene como destino lo que son las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, un sector público. Hemos creído también que, como elemento vertebrador para despertar el interés y la motivación de todos nosotros y a la vez contribuir a la difusión de algo que creemos es una necesidad en España, hemos constituido un grupo de trabajo de historia y cultura de defensa. Dentro de ese grupo lo que intentamos es difundir lo que ha sido la historia de nuestro país y con ello también la cultura que va acompañándola en este campo tan interesante y en el cual España pues tiene tanta trayectoria. Es en esa actividad en la cual enmarcamos la conferencia que hoy el general nos va a impartir. Y sin más, creo que tengo que ceder la palabra a Alfonso, pero se me ha marchado. Durante la conferencia y así podemos liberar 2 sitios más.
Perfecto. Pues nada, Alfonso. También nos acompaña el comandante jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12, que acaba de llegar. Pues nada, después del esfuerzo de bajar desde el Picón del Fraile. Muy bien. Pues no le vamos a dejar en la puerta. Así que nos quedamos nosotros aquí durante la conferencia. Me dicen que pueden ocupar nuestros sitios. Pues nada, te cedo ya la palabra, Alfonso. Quiero dar las gracias al general Íñiguez porque me ha encomendado a mí la presentación de este libro. Y la verdad es que cuando lo he empezado a leer, pues he llegado a la conclusión de que, en efecto, este libro lo tenía que presentar yo. Porque resulta que nada más empezar a leer el libro, se me cita. Esto es una sorpresa. Y dice así, primeras dos líneas. El Aaiún, capital del antiguo Sahara español. Algún día de 1971, un chaval de 12 años, paseando con los amigos, yo era uno de los amigos que paseaba con él. Fue cuando nos encontramos con un grupo de boinas verdes, unos soldados barbudos, como tú indicas. Bueno, bromas aparte. Con esto lo que les acabo de revelar es que el general Íñiguez y yo somos amigos de infancia. En efecto, nos conocimos en el Aaiún, la capital del Sahara, cuando teníamos 12 años, éramos amigos de pandilla y compañeros de clase en el instituto. Y además resulta que su padre y el mío trabajaban juntos. Mi padre era el coronel jefe de Estado Mayor del sector del Sáhara y el padre del general Íñiguez era el teniente coronel responsable de operaciones, segundo jefe del Estado Mayor del Sáhara. Y desde entonces, con mayor o menor intensidad, porque evidentemente nuestras vidas han seguido caminos muy distintos, el hecho cierto es que no hemos perdido nunca el contacto. En cualquier caso, el hecho de que el general Íñiguez esté aquí no tiene nada que ver tampoco con esa circunstancia personal concreta. Es porque a mí me ha parecido que es muy interesante que venga a presentar este libro, que él ha hecho con un enorme esfuerzo y sin ningún tipo de apoyo. Es una acción suya individual, propio de los hombres de operaciones especiales que están acostumbrados a trabajar solos y sin apoyos y sin soporte, y es realmente el primer trabajo que se ha hecho que recoge la historia de nuestras unidades de operaciones especiales, pero no desde una descripción de lo puramente administrativo. Se fundó el año no sé qué, del año no sé qué, al principio eran 3 unidades, luego 4, no. Aquí lo auténticamente interesante es que relata todas las acciones reales, esto no es ficción, todos aquellos acontecimientos, todas aquellas ocasiones en las que nuestras unidades de operaciones especiales, y hablo de nuestras unidades de operaciones especiales en general, él es un hombre que pertenece al Ejército de Tierra, pero tenemos unidades de operaciones especiales en el Ejército del Aire y tenemos unidades de operaciones en la Armada, que tienen exactamente el mismo nivel, tienen un origen y un tipo de... se mueven habitualmente en un entorno quizás un poco distinto, pero en esencia son lo mismo. Y no hace muchos años, por fin, un anterior jefe de Estado Mayor de la Defensa, un hombre brillante, el almirante Fernando García Sánchez, tuvo la visión de, por primera vez, crear un organismo que dependía del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, un organismo que se iba a llamar y se llama Mando Conjunto de Operaciones Especiales, y su primer jefe, el que lo creó, el que lo puso en marcha, fue el general Íñiguez, siendo general de brigada. Luego él ascendió a general de división, siguió en el puesto y ha permanecido en él hasta hace unos pocos meses, que es cuando ya ha pasado a situación de reserva. Pero su enorme conocimiento de este mundo y sus enormes cualidades le han valido que en esta situación de reserva en la que se encuentra desde hace solo unos meses, la OTAN le haya nombrado consejero, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que a nivel internacional nuestras unidades de operaciones especiales tienen un altísimo reconocimiento desde hace años por su profesionalidad, por su buen hacer. Eso es una cosa indudable. Bueno, todos, no verán ustedes películas ni superproducciones de acciones o de la historia de nuestras unidades de operaciones especiales, estarán aburridos de ver a los comandos ingleses y a los Navy SEALs, pero resulta que la realidad es que no tenemos nada que envidiar
a otras potencias aliadas o no aliadas, no tenemos nada que mediar en ese sentido. Todo eso suele explicar mucho mejor el general, porque yo tampoco quiero extenderme demasiado. Pero el libro es un auténtico documento, es un compendio muy interesante y, desde luego, como muy bien pone con una cierta retranca en el título, no todas, como se pueden ustedes imaginar, aquí, todas las que están aquí, en efecto, han tenido lugar, pero por razones obvias, no el 100% de las operaciones que han llevado a cabo nuestras unidades de operaciones especiales pueden ver la luz y pueden quedar reflejadas en un libro, lo cual es perfectamente comprensible, ¿no? Bien, yo no quiero entretenerme tampoco mucho más, lo único que les quiero explicar es, ya para finalizar, tampoco quiero hacer un repaso exhaustivo a su currículum, pero el general Íñiguez lleva 38 años de servicio activo y más de la mitad, aproximadamente 20, ha estado destinado en unidades de operaciones especiales y el resto en otros destinos, como la Brigada Paracaidista o destinos de la OTAN y demás. Así que es un hombre, en efecto, es un boina verde desde el momento en el que, paseando por las calles de Layún, él ya se enamoró de aquellos soldados barbudos. De alguna forma él ya se imbuyó del espíritu de los boinas verdes y tuvo claro que él quería ser militar y que quería ser boina verde y, como les digo, la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en ese ámbito. Es un lujo poder contar con su presencia hoy aquí y, desde luego, para el clúster de la industria de defensa es un lujo que él haya aceptado formar parte de nuestro consejo asesor, donde tenemos también a otros destacados oficiales generales del Ejército del Aire o almirantes de la Armada. General Jaime, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Alfonso, por tu introducción y por realmente organizar este evento. También quisiera dar gracias al Ateneo, diré presidente, muchísimas gracias, y a toda la audiencia. Como ya se ha repetido, en los tiempos en los que vivimos es un desafío organizar este tipo de actividades y por eso de verdad que agradezco a todos, tanto a ustedes su presencia como al Ateneo y a ti, Alfonso, la organización del evento. Una pequeña precisión que quería decir a mi amigo Alfonso, que realmente sí que he contado con algún apoyo. Este libro, si no colaboran las unidades y los protagonistas, no hubiera salido a la luz, porque yo solo no conozco todo lo que han hecho las unidades de operaciones especiales, que ya se narran desde el año 69, que yo tenía solo 10 años. Con lo cual, es verdad que me han apoyado las unidades y los protagonistas de las misiones. Para mí es de verdad un auténtico placer volver a Cantabria. No es ningún esfuerzo, es todo lo contrario. Cantabria, yo soy burgalés, yo nací en Burgos hace unos cuantos años, pero está aquí al lado, como bien saben. Y yo cuando era pequeñajo, aparte de irme a Layún a vivir y a ver a los barbudos que llevaban la boina verde, que irradiaban una confianza que realmente me impactó, una confianza en sí mismos, yo venía de pequeñajo aquí a Molledo y a Laredo de vacaciones. La verdad es que no recuerdo muy bien, yo tenía muy pocos años. Y yo creo que a Molledo incluso me llegué a venir, es lo que oigo en mi familia, que estuvimos en Molledo, yo ni me acuerdo. Sí que me acuerdo un poco más de cuando estuve en Laredo, pero sobre todo después, cuando ya hice el curso de operaciones especiales y salí diplomado del curso de operaciones especiales, mi primer destino en este tipo de unidades fue en la compañía de operaciones especiales 62, casualmente el aforo que tiene en la sala esta hoy. Qué coincidencia más bonita, es el número de la COE en la que serví como teniente en mi primer destino en operaciones especiales. Esta COE 62 estaba ubicada en Vizcaya, primero en Bilbao, capital, y cuando yo llegué ese mismo año se trasladó al acuartelamiento de Solleches, el acuartelamiento de Solleches en Munguía. Pero veníamos mucho por Cantabria. De hecho, había 3 fases prácticamente que las hacíamos siempre aquí. Las antiguas compañías de operaciones especiales, las COE, las míticas COE, tenían una serie de fases. Y una de sus fases era escalada, que normalmente la hacíamos en la zona de Potes, entonces toda aquella zona de Fuente D lo conocemos bien. En la fase de agua la hacíamos en Santoña, lo que seguro que todos conocen Santoña, está el fuerte San Martín, donde entonces no pertenecía a la Diputación, y ahí, después de limpiarlo bien, nos alojábamos con la plancha en el suelo, estábamos 20 días y los equipos lo dejábamos en el Patronato Virgen del Puerto, que era muy fácil para endulzarlos y para dejarlo allí, no tener que subirlo hasta el fuerte. Y alguno se acordará, si estuvo por allí, ya han pasado unos cuantos años, que estamos hablando del siglo pasado.
pero algunos se acordarán que hacíamos una exhibición muy bonita, que era, lanzábamos las embarcaciones del Fuerte San Martín, si lo conocen, hay una carretera entre el fuerte y la playa, pues lanzábamos las embarcaciones por encima de la carretera con unas tirolinas, bajábamos en rappel, era muy espectacular y se solía hacer antes de irnos pues un poco como acercamiento a la población civil. También hacíamos la fase de nieve en Reynosa, en Alto Campón. Nos quedábamos en el refugio de Espinilla, creo recordar, que se llamaba, donde nos quedábamos a pasar la noche y ahí actuamos. Quiero decir que Cantabria de verdad que está muy cerca, muy próxima, como fue mi primer destino, la COE de Bilbao y las prácticas que hacíamos por aquí. Y normalmente el primer destino en cualquier militar es el que causa más impacto, normalmente. Bueno, el primer destino que uno elige voluntariamente y siguiendo una cierta especialidad. Por eso es un verdadero placer. Esta mañana oía en la radio que Laredo estaba sufriendo una ola grande de casos de COVID, pues como está muy buena parte de España, pues nada, de verdad que agradezco, sabiendo las circunstancias, este esfuerzo que han hecho. Y además es muy curioso la unión que puede haber entre Cantabria y las unidades de operaciones especiales. Y es un enlace, una unión que muy poca gente a lo mejor ha caído en ello. Hay una poesía de un escritor cántabro, Amós de Escalante, que tiene una pequeña calle aquí junto a la plaza del Ayuntamiento, que se llama Nuestro Soldado, que empieza en la poesía diciendo roto, descalzo, dócil a su suerte, cuerpo cenceño y ágil, tez morena, y sigue. Y acaba con una frase que dice, no haya subido pie risco vedado, sueño no ha menester, quejas no quiere, donde le ordenan baja más cansado, ni el bien le asombra, ni el desdén le hiere, temido, valeroso y abnegado, obedece, pelea, triunfa o muere. Ese es un poema de Amós de Escalante, que como digo es un escritor cántabro del siglo XIX, que lo han cogido como lema muchas unidades de operaciones especiales, porque aunque no es un poema dedicado a las unidades de operaciones especiales, sin embargo, ese espíritu que refleja esa descripción del soldado, realmente las unidades de operaciones especiales lo han hecho suyo y, como digo, casualmente la COE 62 lo tenía como lema, la COE 12 que yo mandé de capitán lo tenía como lema, y hay muchas unidades que lo siguen teniendo como lema hoy, sobre todo ese final, no haya subido pie risco vedado, etc. Con lo cual, fíjense la unión que puede haber entre Cantabria y las unidades de operaciones especiales de una manera indirecta, si se quiere. Y yo pienso que aquí en el Ayuntamiento tiene una pequeña calle al lado de la plaza del Ayuntamiento. Los buenos tendríamos que hacerle un homenaje a Amós de Escalante también porque se lo merece, porque ese lema nos ha acompañado durante muchos años. Es verdad, yo vengo aquí a hablar de mi libro, como decía otro gran escritor, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Pero claro, para hablar del libro, lo primero es explicar por qué se escribe este libro. Y este libro lo que de verdad quiere ser es un homenaje al Boina Verde. Eso es el fundamento de este libro, es un homenaje al Boina Verde. Al Boina Verde de los tiempos de las Fuerzas Armadas de reemplazo, personal voluntario pero de reemplazo, que nutría las unidades de operaciones especiales, que no pedía nada a cambio nada más que ser digno de llevar la boina verde y se le hacía sufrir mucho para llevar la boina verde, que abrieron el mito de las unidades bien adiestradas, sacrificadas, duras, innovadoras, con mucha confianza en sí mismo, con una gran cohesión. Y la boina verde de hoy, que ha recogido la leyenda, el mito de los antiguos boinas verdes, y no solo lo ha mantenido, sino que encima lo ha acrecentado, lógicamente, por la mayor permanencia que tienen las unidades y la mayor profesionalidad que existe actual. Y también el otro objetivo, también importante, pero no tanto como este, que era el de llenar un vacío. Como ha dicho mi amigo Alfonso Burgón, nunca se ha escrito un libro sobre las acciones de las unidades de operaciones especiales españolas. Y estamos no aburridos, pero si el que le guste el tema militar habrá leído mucho, habrá visto películas de acciones del Capitán Phillips, por ejemplo, el rescate del Capitán Phillips en el alta mar por los Navy SEAL americanos, o el 12 Valientes que hace poco pusieron en el cine. Hay muchas películas de operaciones especiales americanas, sobre todo, y no hay ninguna de operaciones especiales españolas. Si ustedes leen el libro, espero que lo lean, verán que hay realmente hazañas muy meritorias y dignas de que un buen escritor de verdad las narrase, o de que algún buen director de cine las llevara a la pantalla o una miniserie y no tener que envidiar nada a los americanos o a otras naciones. Y por cierto, el poema de Amós de Escalante está incluido en el libro, es la última parte del libro. Es verdad que las unidades de operaciones especiales siempre hemos tenido o han tenido como uno de sus lemas la discreción. Por eso también quizá no se sepa mucho de las unidades de operaciones especiales, porque nosotros mismos, la forma de ser,
pues hemos evitado hablar de lo que hemos hecho. Hay también un lema guerrillero de operaciones especiales que dice: sé parco en palabras, que los hechos hablen por ti. Y por eso es difícil que nosotros mismos nos pongamos a contar lo que hemos hecho. Pero bueno, yo ya estoy en la reserva y creo que había que cubrir ese vacío. Pero como digo, el fundamento es hacer un homenaje al Boina Verde. Antes de meterme un poco a escribir el libro, que obviamente no lo voy a escribir entero porque entonces no se lo van a leer, entonces prefiero que lo lean ustedes y lo descubran, pero sí quiero contarles, antes de empezar un poco a escribir pues lo más quizá peculiar del libro, es realmente qué son las unidades de operaciones especiales y quién es el Boina Verde, quién es el hombre o mujer que nutre estas unidades de operaciones especiales. Empecemos por el principio, empecemos por las unidades de operaciones especiales. No me voy a alargar mucho, no me voy a ir a los tiempos de Viriato, ni mucho menos. Sí que quiero decir que las unidades de operaciones especiales españolas se crearon en el entorno de la década de los 60 del siglo pasado. Ya en la Guerra Civil hubo unidades de guerrilleros. Y además se da la peculiaridad que en la Guerra Civil las unidades de guerrilleros es posiblemente el primer caso en la historia que se da que se encuadran en el ejército regular. Y eso es la nota común actualmente, pero como novedad quizás fue en la Guerra Civil, se inició en el bando republicano y ahí se crearon un cuerpo de ejército de unidades de guerrilleros que, como digo, se adscribieron al ejército regular, que es una cosa, como digo, que entonces fue novedosa, hoy en día ya no lo es. Pero se crean en esa década de los 60 las actuales unidades de operaciones especiales en un entorno de Guerra Fría. Eso lucha entre bloques, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el pacto de Varsovia con el Occidente, entendiendo por Occidente lo que era la OTAN, lo que era Estados Unidos, Canadá, miembros de la OTAN, lo que era toda la parte occidental de Europa, en el que una de las hipótesis que se barajaban en aquella época era que el pacto de Varsovia invadía Europa, invadía España también, y mientras, hasta que se reconstituyese o hasta que el amigo americano llegara a recuperarnos, a rescatarnos una vez más, pues una de las maneras de atacar al ejército soviético era a través de guerrillas, como se hizo en la guerra de Napoleón. De hecho, como es sabido para aquel que estudie el aspecto militar, la palabra guerrilla es la palabra que se emplea también en inglés para describir a ese tipo de lucha, aunque se pronuncia de manera diferente, pero se escribe igual y se pronuncia guerrilla porque los ingleses no saben pronunciar guerrilla. Pero si no se pronunciaría guerrilla, pero es una palabra que se exportó de la guerra de Napoleón al mundo y un concepto que se exportó al mundo de España y que luego se recuperó un poco en la época de los 60 y, como digo, para inicialmente, como una de las opciones que había, poder combatir de esa manera. También es verdad que en aquella época, en esa década, estaba en apogeo la Segunda Guerra de Indochina, también conocida como Guerra de Vietnam, entendiendo que la primera de Indochina la que mantuvieron los franceses. Los franceses, a su vez, estaban combatiendo en Argelia. España había combatido en una guerra que es muy olvidada, que es la Guerra de Ifni, 57, 58 y luego en el Sáhara. Y siempre en estas guerras el enemigo no era un ejército regular. El ejército español, en este caso, o el ejército francés, o el ejército americano, eran ejércitos regulares que se enfrentaban a ejércitos irregulares. Entonces es cuando empiezan a surgir la necesidad de crear este tipo de unidades que se tengan un adiestramiento para luchar en una guerra irregular, en una guerra de guerrillas. Y es cuando nacen las unidades de operaciones especiales en España. Yendo por ejércitos, simplemente los voy a nombrar en orden de antigüedad: ejército tierra, armada, ejército del aire, porque es un poco el convenio que se hace siempre en las Fuerzas Armadas cuando se habla de los tres ejércitos, entendiendo la armada también como ejército cuando se habla en plural. El ejército tierra empezó con sus unidades en el 1961. En el 1961 se crean dos unidades de operaciones especiales experimentales, Oviedo y Orense, y viendo el éxito de las mismas, en el año 65 se expande y entonces España en aquella época, desde el punto de vista del ejército de tierra, estaba dividida en 9 regiones militares. Y en cada región militar se establecieron 2 compañías de operaciones especiales, con su acrónimo COE, que es un acrónimo que se ha mantenido y quizás le da el mito de las COEs, ¿no? Que muchas veces cuando se hacían maniobras con unidades convencionales y sabían que venía la COE, la verdad es que se preparaban mucho mejor que cuando sabían que no venía la COE. Y eso también fue un estímulo para las otras unidades, evidentemente. Luego, en la década de los 80, sobre todo en los 90, el ejército de tierra se reestructura y en vez de 9 regiones militares se reestructura en 6 regiones militares. Y entonces, en vez de compañías de operaciones especiales, se crean grupos de operaciones especiales, que es la unión de más de una compañía de operaciones especiales. Concretamente, en esta región, a la que corresponde Cantabria, que había una COE en Burgos y una COE en Bilbao, o en Vizcaya, más bien,
se unen en Burgos y se crea el Grupo de Operaciones Especiales número 6, con sede en Burgos, juntando la COE de Burgos y la COE de Bilbao. Lo mismo se hizo en Galicia, en ese caso había 4 compañías de operaciones especiales, la de Oviedo, Gijón, Lugo y Pontevedra, y se crearon, se unieron en Galicia y disolvieron 2 unidades. Y así se fue reestructurando de compañía de operaciones especiales a grupo de operaciones especiales en la década de los 80-90 y finalmente al final de los 90 se crea el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra y en el 2002 todo lo que queda de operaciones especiales del Ejército de Tierra se queda en Alicante, se agrupa en Alicante. Ya solo 3 grupos de operaciones especiales. Por parte de la Armada tenía una compañía de escaladores anfibios en el año 66 que se traslada a Cádiz. Le designan al capitán Yáñez como comandante o jefe de esa compañía de escaladores anfibios. El capitán Yáñez venía de realizar el curso de operaciones especiales y, con los permisos correspondientes, por supuesto, cambia el enfoque de esta compañía y la convierte en una unidad de operaciones especiales, desde el año 1966. En el año 1967, la Armada creaba la Unidad Especial de Buceadores de Combate en Cartagena. La Unidad de Operación Especial de Armada estaba en San Fernando, en Cádiz. En Cartagena, esta unidad de buceadores de combate era un poco la consecuencia o la continuación de una unidad de zapadores anfibios que había creado en el 57 en Illetas, en Mallorca. Y finalmente, en el año 2009, tanto la Unidad de Operaciones Especiales que estaba en San Fernando como la Unidad Especial de Buceadores de Combate que estaba en Cartagena se reúnen en Cartagena y crean la Fuerza de Guerra Naval Especial, que es lo que conocemos actualmente como tal. Unidad de Operaciones Especiales en Armada, la Fuerza Aérea Especial. Por parte del Ejército del Aire, el Ejército del Aire había creado en los años 47 unidades paracaidistas que en el año 65 se reconstituyen como escuadrilla de zapadores paracaidistas y un poco más tarde, en el 2002, si no recuerdo mal, se crece de escuadrillas, una unidad tipo compañía, y se crece a escuadrón, tipo batallón, si lo comparamos con el Ejército de Tierra, vaya. Este ZAPAC, por sus siglas, y quizás lo más que se conoce más casi por el ZAPAC que por el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, recoge también la tradición de los paracaidistas, obviamente el Ejército del Aire. Y, por último, en el año 2014 se crea el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, cuyo emblema está representado en esta boina, que es la estructura más moderna de operaciones especiales que hay ahora mismo en las Fuerzas Armadas, como estructura de mando. Las unidades son esas 3 que he contado: el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire. Con esto prácticamente se puede considerar cerrado todo lo que sea creación de estructuras de operaciones especiales y unidades, obviamente con los ajustes que los cambios de situación pues, puedan ir determinando. Además, hay unidades que apoyan a estas unidades anteriores. Hay unidades aéreas especializadas en operaciones especiales. No son evidentemente únicas de operaciones especiales, casi muy pocos países se pueden permitir el lujo de tener unidades aéreas de operaciones especiales exclusivamente, pero las tripulaciones están asignadas a este cometido, tienen un adiestramiento peculiar, más enfocado a operaciones especiales, son siempre las que colaboran con las unidades de operaciones especiales en ejercicios o en operaciones, con lo cual no es la solución ideal, que como digo, muy pocos países se lo pueden permitir, pero es una solución que está dando muy buenos resultados. Hay quien dice que la creación de las unidades de operaciones especiales supuso una revolución en las Fuerzas Armadas. Y puede parecer un poco exagerado. Lo que sí que es cierto es que fue un revulsivo. Hasta entonces, hasta la década de los 60, había unidades con muy buen adiestramiento, indudablemente. Estaban unidades paracaidistas de los 2 ejércitos, tierra y aire, había unidades de infantería marina muy bien adiestradas, tiradores de IFNI, había unidades muy bien adiestradas. Pero hasta entonces, en lo que se refiere al tema sobre todo el aspecto terrestre, la noche prácticamente no se empleaba, o se empleaba solamente para moverse. Se avanzaba por la noche y se atacaba, se actuaba ya en las primeras horas del día o con las jornadas de luz. Cuando se crean las COEs se cambia este concepto y las COEs, las unidades de operaciones especiales, se crean para dominar la noche. Uno de sus aspectos fundamentales era que tenían que dominar la noche. Tenía que ser suya la noche. No era solamente para moverse, para acercarse al enemigo, era también para combatir. Y también otro aspecto en que realmente cambian o se pone un revulsivo es la importancia que se da al adiestramiento individual. Es fundamental que ya no solo preocuparse de que la colectividad funcione, sino de que el individuo aisladamente ejecute perfectamente sus cometidos y el adiestramiento sea muy riguroso en ese aspecto. Muchos de los que estáis aquí habéis sido guerrilleros, habéis estado en unidades de operaciones especiales y recordaréis
El tema tan sencillo de antes de hacer un tema, pasaba al cuadro de mando correspondiente pasando revista de enmascaramiento, de que no había ningún brillo, de que se os hacía dar botes en el suelo para verificar que no había ningún ruido que se pudiera eliminar. Cuando se iba al campo de tiro a hacer los ejercicios de tiros, era un seguimiento individualizado con sus libretas de tiros para que efectivamente este individuo, que luego iba a formar parte de equipos muy pequeños y que luego iba a estar insertado en el territorio enemigo a 200, 300 kilómetros, con lo que llevase en la mochila, tenía que ser capaz de sobrevivir y cumplir la misión. Entonces tenía que hacer un uso muy bueno de todo lo que llevara, de su capacidad, de su adiestramiento y de lo que se le hubiera dotado para cada misión. Por eso tenía que ser esa rigurosidad en el adiestramiento individual, en la instrucción individual, que quizás no era comparable al de las unidades convencionales porque no lo requieren. Es muy difícil que una unidad convencional, una unidad de carros, una unidad, un barco, porque un hombre falle la misión. En operaciones especiales puede ser. Si un hombre falla, puede fallar la misión. Y por eso es tan importante asegurarse de que el instrumento de ese hombre peculiar, ese hombre especial, ese hombre que forma parte de la unidad, sea más riguroso que en el resto de unidades. Por eso se dice que fue una revolución realmente la creación de las unidades de operaciones especiales, sirvió como revulsivo. Luego muchos de los miembros de las unidades de operaciones especiales pasaban, vamos a escuchar lo que dicen por teléfono y luego seguimos, ¿me parece? Por eso dicen que fue una revolución, porque no solo se dio ese impulso a la noche, que hasta entonces solo se empleaba para moverse prácticamente, no para combatir, sino que además se dio ese impulso al adiestramiento individual. Luego el personal que formaba parte de las unidades de operaciones especiales, por razones de destino, de ascensos, se iba de la unidad, iba a otras unidades e exportaba esos procedimientos que había aprendido en las unidades de operaciones especiales e incrementaba el adiestramiento de la unidad a la que fuera. Evidentemente no todo es exportable, pero al menos esa intensidad de adiestramiento, esa rigurosidad, esa ejemplaridad que siempre se ha mantenido en las unidades de operaciones especiales, de alguna manera también se exportaba a las unidades. Las unidades de operaciones especiales se crean y tienen tres cometidos fundamentales. Si nosotros vamos a lo que ustedes posiblemente más conozcan o más les llame la atención, quizás sea lo que llamamos acciones directas, por los típicos golpes de mano, emboscadas, por ejemplo, la recuperación del islote de Perejil o el rescate de rehenes. Y es verdad que es un cometido fundamental de las unidades de operaciones especiales y quizás lo más llamativo, ¿no? Lo más espectacular. Pero no solo hacemos esto, las unidades de operaciones especiales. Hay otros dos tipos de misiones, quizá menos conocidas y también muy importantes. Uno es el cometido genérico de reconocimiento especial, todo lo que sea la colección de información de inteligencia para que se tome una decisión más acertada, que en el caso de operaciones especiales es muy peculiar, porque, claro, hoy en día con los medios técnicos que hay, de satélites, medios no tripulados, aéreos y de terrestres, las redes sociales, se puede seguir bastante al enemigo o adversario en cualquier escenario. Pero no es lo mismo poner si estamos, por ejemplo, y os quiero poner una situación, un ejemplo que les pueda poner, si queremos saber qué unidades enemigas, si estamos siguiendo a un enemigo, un adversario, cuándo van al campo de tiro, qué hacen o cómo se preparan. Evidentemente, si tenemos localizado el campo de tiro, ponemos un satélite o ponemos un dron y seremos capaces de saber cuántos van, con qué frecuencia. Pero si tenemos un ojo especializado, nos puede decir también el grado de adiestramiento, la moral, viendo cómo funcionan, cómo reaccionan, cómo responden. Y entonces nos da un plus de calidad a esa información. Si lo hacemos en un entorno que lo verán en el libro, en lo que se hizo en Bosnia-Herzegovina o Kosovo o Albania, que es un entorno más de inteligencia en un ambiente humano, lo que se llama UMINT, inteligencia humana. Claro, no se trata solamente de hacer un acopio de datos estadísticos o sistemáticos muy bien recogidos. Se trata de un poco más allá, un poco más difícil. Es saber qué siente la población. Claro, para eso tienes que meterte en la población, tienes que vivir con ellos. De tal manera que sabiendo lo que siente, comprendiendo ese sentimiento de la población, al jefe que mande la operación le puedes dar información que le pueda venir muy bien, decirle, ojo, y si usted toma esta medida, esta puede ser la reacción de la población. O esto pueden ser los efectos de segundo o tercer orden de esa decisión que usted va a tomar, con lo cual se apoya mucho al cumplimiento de la misión. Otro cometido de los dos que ya he dicho, acción directa, los típicos golpes de mano, emboscadas, este tipo de actuaciones, reconocimiento especial. El otro tercer gran grupo de cometidos es el de asistencia militar. Asistencia militar, que es un cometido muy amplio,
que es realmente lo que más hacemos en las unidades de operaciones especiales. Cuando decía antes mi amigo Alfonso que hay muy poquitas que se puedan contar, realmente son muy pocas las que no se puedan contar. La mayor parte de las operaciones que hacemos en las unidades de operaciones especiales actualmente, y desde que se crean, son las de asistencia militar. La asistencia militar es un amplio abanico de misiones, de cometidos, que básicamente lo que se pretende es fomentar o mejorar las capacidades militares, en este caso, pero no siempre de operaciones especiales, de países o naciones aliadas o amigas que bien están en una situación de crisis, como puede ser Afganistán, puede ser Irak hoy en día, que es lo que están haciendo allí, o en una situación de paz, pero como prevención a una situación que se puede desbordar, por ejemplo, que se está haciendo en Senegal o en Cabo Verde o en Mauritania, que son países que están en paz, pero como están en zonas que pueden ser hostiles o que pueden crear unidades o movimientos insurgentes o movimientos terroristas, se les está ayudando a que ellos mejoren sus capacidades de operaciones especiales para que sean ellos los que se enfrenten a las amenazas en su nación antes de que puedan afectar a España o antes de que haya que intervenir con unidades más grandes y más convencionales que son mayor inversión y mayor coste normalmente. Los efectos que consiguen las unidades de operaciones especiales no son solo efectos operativos estratégicos, afectan y pueden afectar también a la moral de una nación entera. Yo no creo que olviden, o si ustedes se acuerdan de cuando las unidades de operaciones especiales norteamericanas eliminaron a Bin Laden, estallido de júbilo que hubo en las calles norteamericanas. Fue lo mismo que pasó en Israel cuando las unidades especiales israelíes liberaron en Entebbe a un avión con 100 israelíes secuestrados. La reacción en Israel fue de euforia. En Perejil, cuando España recuperó Perejil, en Ceuta pues hubo también manifestaciones de euforia en la recuperación de Perejil. En la Segunda Guerra Mundial hubo una operación especial llevada a cabo por los alemanes, que fue la toma del fuerte de Ben Emael, en Bélgica, en el año 40, que aparte de ser innovadora porque fue una utilización diferente de los planeadores de entonces, dicen que la toma de Ben Emael no solo supuso que los aliados pudieran atacar, los alemanes, pudieran atacar con más agilidad, sino que además dicen que la caída de Ben Emael fue un colapso psicológico para las fuerzas belgas. El efecto de la moral. Yo no tengo una bolita mágica, pero ¿qué hubiera pasado si Perejil no hubiera salido bien? ¿Cómo hubiera afectado la moral de la población española? Ese es un aspecto que también hay que tener muy en cuenta en algunas de las operaciones especiales, por supuesto no en todas, ¿no? Y estas unidades de operaciones especiales, una de las cosas que intenta también ese vacío que quiere rellenar el libro, es que yo creo que el pueblo español y muchos militares no sabemos ni lo que hacemos. Yo no sé cuántos de ustedes saben que este es un mapa de las operaciones actuales en las que están involucradas las Fuerzas Armadas españolas. Es un mapa de hoy, no es un mapa de hace y a pesar del COVID que se han reducido la presencia en muchos sitios. No sé cuántos de ustedes saben que España está interviniendo en tantas operaciones simultáneamente. Sinceramente, discúlpenme que saque sí con un colegio, pero si me pueden levantar la mano cuántos de ustedes sabían, excepto a los militares, que supongo que los deben de saber, ¿cuántos de ustedes sabían que estamos interviniendo en ese tipo de operaciones? Pero fíjense, ya efectivamente, uno va a hablar de Afganistán, de Irak, pero si ustedes hacen una idea de cuántas operaciones simultáneamente están interviniendo las Fuerzas Armadas españolas, pues es impresionante. Y quizás no somos capaces los militares de trasladarlo a la población. Y que ustedes sepan, porque tienen el derecho a saberlo, en qué invierte España el dinero que ustedes con sus impuestos se invierte en defensa. Y esto es un ejemplo. Hay más cosas, evidentemente. Han visto estos días a la UME y a otras unidades de las Fuerzas Armadas colaborando, quitando nieve, o en el tema del COVID en muchas áreas, o ahora también haciendo hospitales de campaña, no solo eso, pero también es esto. Y este libro también pretendía, pues de alguna manera, mitigar en la parte de operaciones especiales. Ahora mismo, simplemente para su conocimiento, dentro de estas misiones que tienen un código de colores, que no sé si lo verán bien de lejos, y que el código de colores está hecho en función del tipo de operación que se lleva a cabo, ¿no? La participación de operaciones especiales están básicamente en aquellas que están enfocadas a la lucha contra el terrorismo, que son las de Afganistán, Resolute Support en Afganistán, Inherent Resolve en Irak. También están en la operación Atalanta, en el Océano Índico, para luchar contra la piratería en este caso, en las unidades de operaciones especiales, también con la propia operación Atalanta.
y en las operaciones que se llaman actualmente de diplomacia de defensa. También hay un equipo en Líbano. En lo que llaman diplomacia plan de diplomacia de la defensa, que son este tipo de misiones que les decía antes, que son las que se están llevando a cabo para potenciar las unidades de operaciones especiales, en concreto de Cabo Verde, Senegal y Mauritania, para que sean ellos los que, en caso de que haya una amenaza terrorista o insurgente en esas naciones, puedan ser capaces de afrontarla y sin tener que recurrir al apoyo internacional y sin tener que recurrir a que luego sea más grave la situación. Intentar prevenir, prevenir antes que curar. ¿Y quiénes son los boina verdes? Yo creo que ya está bastante dicho, ¿no? Pero, en fin, los boina verdes, para no extenderme mucho más, porque si no ya se me va a comer el tiempo, son unos combatientes excepcionales. Y eso quiero que lo sepan. Están adiestrados, porque tiene que ser así, no es porque tenga ningún interés el cuadro de mando en particular o la institución, tiene que ser así. Están adiestrados para actuar en pequeños equipos, aislados. Obviamente, para que eso sea capaz de llevarse a cabo, tienen que estar muy seleccionados. Antiguamente, cuando venían de soldados de reemplazo, se hacía una fase muy dura al entrar en la unidad de operaciones especiales correspondiente. Ahora hacen un curso y proceden primero de cualquier unidad antes de unirse a las unidades de operaciones especiales. Son combatientes, como digo, excepcionales y que debemos estar realmente orgullosos de lo que tenemos, porque es de lo mejor que hay. No tenemos nada que envidiar a ninguna nación, y lo digo. Puede parecer un poco presuntuoso que yo lo diga, pero es cierto, y me lo dice basado en la experiencia que tengo en misiones internacionales y mis destinos de OTAN, en los que de verdad no hay nada que envidiar. Luego os voy a poner un ejemplo de una operación llevada a cabo por españoles, que muy pocas naciones lo han hecho. Solo 4 naciones en el mundo, y entre ellas una es España. Y dicho esto, pues voy a mi libro ya, a hablar un poco del libro. Como digo, no quiero hablar mucho del libro, primero porque también quisiera dar tiempo por si tienen ustedes alguna pregunta, y en suma porque los libros lo tienen y ya lo leerán y ya son suficientemente adultos y maduros para saber si les gusta o no les guste qué tienen que leer, ¿no? El libro no es una novela. No es una novela, ni es una biografía tampoco. No es una historia de mis experiencias en las unidades de operaciones especiales, no. No es una novela. Todo lo que ustedes encuentran ahí son hechos reales y no están novelados, ninguno de ellos. He intentado ser lo más fidedigno posible a lo que me han contado. Es más, verán que hay muchas entrevistas, porque he intentado recopilar puntos de vista de diferentes personas que han intervenido en la operación, y en muchos casos he mandado el capítulo a los protagonistas antes de incluirlo en el libro para verificar que era lo más fidedigno posible a lo que realmente pasó. Porque, como digo, no quiere ser una novela. Tampoco, como he dicho, es un relato biográfico. No hay alguna experiencia que pueda ser mía, pero casi el 99% no son experiencias mías. Es hechos que han pasado. Tiene un preámbulo del almirante William McRaven. No sé si ustedes han oído hablar de él, a lo mejor no lo he pronunciado bien, perdóneme, no lo he pronunciado bien. Este almirante es un hombre que es un referente internacional en operaciones especiales. Ha estado mucho tiempo, es un Navy SEAL, ha estado mucho tiempo en operaciones especiales americanas. También en la OTAN dirigió el Centro de Coordinación de Operaciones Especiales, que se reconvirtió en Cuartel General de Operaciones Especiales de la OTAN. Es el que estaba mandando el Mando Conjunto de Operaciones Especiales norteamericano cuando se eliminó a Bin Laden, el JSOC, por sus siglas en inglés. Y entonces se hizo un hombre muy famoso. Había hecho un libro antes, que era un estudio sobre la teoría de operaciones especiales, del que desarrolló una teoría. Luego hizo otro libro que se llama, y que a lo mejor lo han oído, que se llama Make Your Bed, Haz tu cama. Tiene un vídeo que es memorable, lo tengo como comentado, el link, el enlace, en el libro, a ese vídeo que hace en la Universidad de Texas, hace un discurso en el que asemeja el adiestramiento como Navy SEAL y las enseñanzas que puede tener en la vida de cualquier persona. Y es un vídeo memorable. Si tienen tiempo, son 19-20 minutos. El enlace que está en el libro tiene subtítulos en español. Y tanto en la forma como en el fondo es realmente, creo que, de uno de los mejores discursos que he visto yo dado en un militar y en una universidad. Se lo pedí. Él fue el director, como digo, del Centro de Operaciones Especiales de la OTAN. Yo estuve destinado allí, coincidí con él y, pues gracias a esa, quizás no amistad, pero sí al menos conocimiento o relación, pues le pedí, por ser ese referente, si no le importaba escribir algo para el libro, y tuvo el detalle de escribir ese preámbulo. Por eso está escrito. La revista Times lo declaró Hombre del Año en el 2011, junto con otras personas, pero está declarado Hombre del Año en esa época.
El prólogo lo han redactado a la limón el ministro, el exministro Pedro Morenés, y el almirante que mencionaba mi compañero y amigo Alfonso, el almirante Fernando García Sánchez. ¿Por qué ellos el prólogo? Porque también se lo pedí y accedieron de buen gusto, porque cuando ellos estaban, uno como ministro y otro como jefe de Estado Mayor de la Defensa, fue cuando se crea el MECOE. Fueron realmente los que tuvieron esa visión de que hacía falta crear un mando conjunto de operaciones especiales, y no solo tuvieron la visión, sino que fueron hombres de acción y lo llevaron a la práctica. Y se creó el mando de conjunto de operaciones especiales y el mando también de ciberespacio. Creo que también son unos organismos que se han revelado fundamentales para la defensa de España y que fueron creación de ellos. Por eso se lo pedí y lo hicieron con mucho gusto y realmente se lo agradezco. La introducción es un poco larga, que es verdad, bueno, larga tampoco es tanto, son 15 páginas, tampoco es una cosa muy larga, pero bueno, tiene que ser un poquito larga. Es un poco farragosa quizá. Le he intentado dar un tono didáctico para aquellos que puedan leer el libro, que no tengan mucho conocimiento de lo que son operaciones especiales, intentar crearles ese contexto para que luego en la lectura de las acciones lo puedan entender quizá, o se puedan entender mejor. Y también para aquellos que a lo mejor están lejos, aunque han pasado por el mundo de las operaciones especiales, pero han pasado años y a lo mejor por los conceptos los tienen un poco más oxidados y poder simplemente actualizárselo. Yo creo que, como decía también antes, hay muchas de las acciones que están aquí contempladas que serían dignas de que un buen escritor las narrase, de verdad, un buen escritor. O que, como decía también antes, que un buen director hiciese una serie o una miniserie o una producción. En fin, en todas las operaciones, o en muchas de ellas, no en todas, pero en todas las acciones que luego voy narrando, intento exponer el contexto. En una página y media, es decir, si hablo de Afganistán, pues ¿por qué está España en Afganistán? O si hablo de la operación en la que participó el personal que está aquí hoy con nosotros, en la operación Iruña de impermeabilización de la frontera en el año 74, pues ¿qué pasaba en España en el año 74? O si hablo de Guinea, en la operación del repliegue de Guinea y el apoyo de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, pues hablo que por qué España está en Guinea, o estaba en Guinea, o en el Sáhara. Entonces, intento dar ese contexto, y muchas, no en todas, pero sí en casi todas de las operaciones verán que hay una parte primera que puede tener cierto valor también, ya no solo militar, sino valor incluso de culturilla general, de saber pues, bueno, qué hacía España en el Sáhara, o por qué estábamos en Guinea Ecuatorial hasta que estuvimos allí, ¿no? Está estructurado en 3 títulos. El primer título son aquellas misiones llevadas a cabo de interés exclusivamente nacional, no hay ningún compromiso internacional, solamente es en beneficio español, que son todas, normalmente la mayor parte de ellas, de la primera parte de las unidades de operaciones especiales, hasta que España empieza a salir a operaciones al exterior, que ocurre en los 90. Y empiezo con Guinea Ecuatorial, que es un repliegue que se hizo cuando Guinea Ecuatorial se se independiza en el año 68. El repliegue se iba a haber hecho pacíficamente, pero hubo posibilidades de que hubiera disturbios y se alertó una fuerza de Armada, precisamente, y en esa unidad de Armada alertada pues se incluyó la unidad de operaciones especiales de Armada, y ahí lo verán lo que ocurrió y lo que hizo. También volvían a estar activados en el año 83, que hubo un pequeño conato porque hubo un intento de golpe de Estado. Un sargento guineano se refugió en la embajada española y entonces hubo también sus líos, y también se pensó que podía suponer una crisis, y entonces también se volvió a activar a la unidad de operaciones especiales, en este caso otra vez de Armada. Entonces lo voy contando. Cuento una cosa que muy poca gente puede conocer, que es el Consejo de Guerra del año 1970, en diciembre. La COE de Burgos, la Compañía de Operaciones Especiales de Burgos, custodió ese Consejo de Guerra, que como saben hubo condenados a muertes que luego se conmutaron, pero fue un Consejo de Guerra muy famoso porque tuvo mucha repercusión multinacional. Y claro, esta es una misión que pasa también luego cuando se hace el Consejo de Guerra contra los protagonistas del 23 de febrero del 81, se vuelve a hacer la custodia por unidades de operaciones especiales. En este caso fue el Grupo de Operaciones Especiales número 1, con sede en Colmenar Viejo. Y claro, no son misiones de operaciones especiales. Yo las contemplo en el libro, pero no son misiones de operaciones especiales, evidentemente. Pero claro, la conclusión que uno dice, ¿por qué el capitán general de aquella época, la autoridad correspondiente de aquella época, elige a una unidad de operaciones especiales? En el caso de la COE de Burgos, que llevaba 2 años de creación, solamente 2 años, que no estaba al completo de cuadros de mando, no obstante la eligen para dar una custodia a un consejo de guerra sumarísimo contra terroristas de ETA, con la repercusión multinacional que se estaba teniendo en ese momento.
Y no hay ninguna explicación. He intentado encontrar documentos que expliquen el porqué, no que den la misión, sino que expliquen el porqué. He hablado con el capitán que mandaba la compañía entonces y no se encuentra el motivo oficialmente en ningún documento, igual que pasó luego, como digo, en el Consejo de Guerra contra el 22 de febrero. Y entonces la reflexión que yo me hago, y que puedo estar equivocado, es por qué se elige una unidad de operaciones especiales para un cometido que no es de operaciones especiales. Y es por lo que les decía al principio, porque desde el principio, desde que se crean las unidades, el mando y todas las unidades alrededor saben que son unidades muy buenas, con mucha cohesión, con mucho adiestramiento, muy disciplinadas y que van a hacer las cosas muy bien. Son situaciones vulnerables, como digo, no propias de operaciones especiales, pero se les elige. Y entonces yo creo que ya desde el principio nos viene a la mente que efectivamente todo el mundo fue muy consciente desde el principio que esas unidades eran algo peculiar. Y habiendo compañías de policía militar, que a lo mejor más propias de una custodia de un edificio, eligen unidades de operaciones especiales. Como digo, creo que es, porque no lo he encontrado, pero asumo que es por ese hecho de que la gran confianza que desde siempre han depositado en ellas. También en este libro cuento un poco por encima las guerras, lo que he llamado antes guerras olvidadas, de la guerra de Ifni en el 57-58, que se habló muy poco en la península de aquella guerra, y que posteriormente los conflictos que hubo en el Sáhara también, que también hubo en esa guerra en el Sáhara. Y ahí también la unidad de operación especial otra vez de Armada y el escuadrón de zapadores paracaidistas contribuyeron al repliegue de Ifni o al repliegue del Sáhara en su momento, también lo contempla ahí lo que hicieron. Y acabo con el Perejil. El Perejil, claro, el Perejil, hay muchas veces he oído comentarios que intentan ridiculizar la operación del Perejil, ¿no? Hay que estar allí. Hay que estar allí. En el libro, como digo, esta es quizá una de las acciones que más entrevistas he realizado. Solamente me han faltado, yo creo, a los propios marroquíes para entrevistarles, pero el resto he entrevistado hasta incluso al expresidente Aznar, porque era el que dirigía el gobierno en aquel momento y que le llevó a tomar esa decisión, ¿no? Pero realmente no hubo muertos, no hubo bajas, pero los podía haber habido perfectamente. Y no hubo bajas, no hubo muertos, porque lo verán en el libro, por la gran actuación de los combatientes que participaron. Y gracias a eso no hubo bajas en ningún bando, pero las podía haber habido perfectamente. Estuvieron, como se suele decir, un tris de que hubiera habido bajas. Y también por las condiciones meteorológicas, que también fueron muy malas. Es verdad que quizá lo más importante del Perejil fue el mensaje que se mandó, más que la acción en sí, pero también la acción en sí no hay que despreciarla, porque, como digo, tuvo sus dificultades y nadie sabía cómo iban a reaccionar los marroquíes. Nadie lo sabía. Si hubieran sido españoles los marroquíes, posiblemente estaríamos hablando de muertos. En el título 2 hablo de las misiones internacionales, que son las que se empiezan en el año 92, con la participación en misiones de Naciones Unidas, en Bosnia, en los Balcanes, en Albania, en Kosovo. También aquí se dan alguna misión que no es propia de operaciones especiales, concretamente los escuadrón de zapadores paracaidistas, pues hizo algo parecido a las COES en los consejos de guerra. Fue a custodiar el avión que estuvo en los Grandes Lagos, un poco después del famoso genocidio en Ruanda. Claro, ¿por qué va una unidad de operaciones especiales, en este caso de Zapac, a custodiar un avión? No parece muy propio de operaciones especiales, pero bueno, lo mismo que pasaba antes, yo creo que el que se mandaba en ese momento, responsable de las órdenes que se tenían que dar, dijo, yo quiero una unidad que me dé garantías de que si pasa algo van a reaccionar bien. Tiene que ser pequeña, porque no puedo mandar ahí 200 hombres. Con lo cual, ¿quién me proporciona esa capacidad? Por las unidades de operaciones especiales, en este caso, como digo, la Zapac. Y también está contemplado lo que pasó en Ruanda. Este título 2 es realmente el más emotivo, porque es cuando se han hecho acciones de combate. Y entonces se enfrenta el dilema de todo soldado en guerra, que es el matar o morir. Y es el que he intentado reflejar y el que no sé si he sido capaz de intentar meterme en el sentimiento de aquel que ha tenido que disparar y ha visto, sobre todo aquel que ha visto cómo con su acción moría una persona, que no es un trago fácil para nadie. Hay una actuación que quería comentar. De todas estas hay muchas muy bonitas en las actuaciones en el extranjero. Hay misiones en Afganistán de ir a recuperar el cadáver de un afgano, de un aliado, porque era el Ramadán y tenían que recuperarlo antes de que se haga de noche para poderlo enterrar con los honores correspondientes. Y tuvieron que arriesgar la vida a los españoles para poder hacer la operación. Arriesgaron su vida y afortunadamente volvieron todos, pero volvieron recuperando el cadáver del aliado. Hay otra también que fueron a recuperar un vehículo de otra unidad que se había quedado tirado y bajo el fuego, y también estuvieron en muchos momentos
realmente es a punto de que hubiera habido alguna baja, pero como digo, con la eficacia y la profesionalidad del Boina Verde fueron capaces de superarlo. Hay un hecho muy bonito, también muy emotivo, de un sargento, entonces cabo primero del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que se queda solo en una azotea en un combate urbano. Y gracias a la perseverancia y al combate de este cabo primero, hoy sargento primero, pues el combate que parecía que estaba perdiéndose, se cambian las tornas y se vuelve favorable a la coalición. Y también lo incluyo porque creo que merece la pena saber realmente lo que han hecho, como digo, nuestros soldados de operaciones especiales. Hay una actuación también muy bonita, que es la del rescate de la francesa Evelyn Colombo, que es el que les decía a ustedes. Las operaciones de rescate de rehenes son de las más complejas o las más difíciles que se pueden llevar a cabo. Y es normalmente responsabilidad de la nación a la que pertenezca el secuestrado. Claro, imagínense ustedes que un español muere intentando liberar a una mujer francesa, o que en la operación de liberación un español mata a la francesa o la hiere gravemente, pues es evidentemente un lío, que puede ser diplomático aparte del efecto de la pérdida de esa persona, ¿no? Y por eso es una responsabilidad nacional. Sin embargo, en este caso, el caso es liberar a una mujer francesa porque nos lo pidió el presidente Sarkozy al presidente Zapatero. Le pidió que como estaban las unidades de operaciones especiales más cercanas, las españolas, y tenían miedo a que la vida de una mujer francesa, porque ya habían matado al marido, también causara fuera baja, y lo hicieron muy bien. Y solamente ha habido, y ya está investigando cuántas operaciones de rescate con éxito en alta mar ha habido. Solo hay 6 en el mundo que yo haya sido capaz de investigar, a lo mejor hay más, pero desde que yo tengo constancia hay 6. 3 llevadas a cabo por los franceses, una de ellas con secuestrados heridos, una llevada a cabo por Corea del Norte, una llevada a cabo por los americanos, que se hizo una película, Capitán Phillips, y esta llevada a cabo por los españoles. Esta es la peculiaridad que tiene, es la única de las 5 o de las 6 que se hace por encargo de otra nación. Como digo, por la complejidad que tiene una operación de rescate de rehenes. No sé si cuántos de ustedes lo sabían. Me imagino que tú lo sabrías, claro. No lo sabemos. O muy poca gente lo sabe, vaya. Bueno, muy poca gente lo sabe. No es así exactamente, en el libro lo cuento, no lo quiero contar ahora porque entonces ya desvelo la trama del libro y también por tiempo, pero no fue así, ¿no? En el libro está ahí, como digo, nada más he hablado con todos, con los piratas no, pero con los demás sí. También hay una acción muy bonita de los tiradores de precisión en Irak, en la famosa batalla de Nayaf, que eso a lo mejor sí les han oído hablar de ella, en el 2004. Pues los tiradores de precisión de operaciones especiales hicieron labores muy bonitas. Además, se ve la mentalidad no convencional del soldado de operaciones especiales. Cómo emplea el arma de precisión, pero no para posar bajas, sino para lo contrario, para evitar que se causen bajas. Y léanlo porque también es que dice mucho de los combatientes de operaciones especiales. La mentalidad abierta que te hace, en un momento de un problema, uso este arma de una manera diferente a como se usa habitualmente. Pero eso realmente da una idea de la humanidad del combatiente, incluso cuando hace 5 minutos ha estado disparando a matar. Y ahora hace unos disparos para evitar que muera más gente. En este título, como digo, es el más emotivo porque es el que ha habido acciones y hablar con gente que te dice, mi general, yo he matado a una persona, sé que la he matado, la he visto, y yo soy católico y sé que no debo matar. Pero sé que era mi obligación, no tenía otra opción. Ese dilema, como digo, del soldado, al final, todo soldado que tiene en guerra. Pero claro, en este caso lo estás viendo, no es un artillero, no es alguien que lanza no ve los efectos, lo estás viendo porque es un combate a corta distancia, o estás viendo con los prismáticos porque eres el observador del tirador de precisión, y lo ves, y causa impacto. No es fácil eso, y espero haberlo contemplado de la manera que se merecen, con la sensibilidad que se merecen. También... ¿Perdón? Sí, señora, muy bien. Así es, así es. Luego, por último, el título 3, pues tiene el típico cajón de saque, aquellas cosas que no puedes meter en ninguno de los títulos anteriores, y uno es misiones nacionales, otro misiones internacionales. Aquí están contempladas las misiones estas de diplomacia de defensa, en concreto, las colaboraciones con el CNI. El origen es la famosa emboscada que sufrieron miembros del CNI en el 2003 en Irak, y a raíz de eso se considera que
tiene que haber una colaboración que inicialmente era para proporcionar esa protección, esa capacidad de supervivencia y colaborar con ellos en la obtención de información. Y posteriormente verán en el libro, tampoco lo quiero desarrollar ahora, verán en el libro que ha habido más colaboraciones y ahí es la parte quizás que evidentemente menos se pueda contar, como se pueden imaginar, pero algo se cuenta y es la primera vez que se cuenta. Y en las unidades de operaciones especiales llevan desde el 2005, o sea, ya 15 años, 16, constantemente colaborando con ellos. Constantemente, permanentemente. O sea, no ha habido un día que no haya habido un hombre de operaciones especiales colaborando con miembros del CNI. No se sabe nada de sus labios. No ha habido nadie que haya escrito un libro, nadie que haya dicho nada, no ha habido ninguna queja. No me digan si no dice mucho de los miembros de operaciones especiales. Tantos años, no ha habido nadie que haya dicho nada nunca. Ninguna queja. De verdad que una categoría humana increíble. Y luego acabo con unos anexos. El anexo A son las siglas. Evidentemente, todo militar que se precie tiene que tener muchas siglas. Entonces, bueno, intento evitarlas, pero no queda más remedio que usarlas, pues si no sea muy repetitivo, pues si hablamos de operaciones especiales se abrevia por OE. Entonces, bueno, es mucho más fácil y más corto. Pero hay muchas más. Entonces, en ese anexo A, pues si tiene una sigla que no entienden, van al anexo A y podrán ver perfectamente qué implica. Y el anexo B, que son dos testimonios de un guerrillero que refleja muy bien los sentimientos por los que pasa un miembro de una unidad de operaciones especiales, y luego la visión de otro guerrillero de cómo ve a los codos de mando, que también es importante porque refleja muy bien, yo creo, el espíritu de las unidades de operaciones especiales. De verdad, creo que lo refleja muy bien. Yo sí les recomendaría, si ustedes quieren tener bien la mentalidad del soldado de operaciones especiales, empiecen por el anexo B. Además de empezar por el anexo B, que está el poema de Amos de Escalante, el Cántabro, pueden realmente empezar por ese anexo para intentar captar el sentimiento del combatiente de operaciones especiales, del boina verde, que es lo que he intentado. Y yo acabo, no sé si estamos en tiempo de alguna pregunta, pero yo que siempre quería agradecerles de verdad su atención, el hecho de estar aquí otra vez, como decía al principio, sé que es un desafío en estas circunstancias y de verdad que se lo agradezco de todo corazón a Alfonso, a Ateneo, director, presidente, muchísimas gracias. Y lo que he pretendido con el libro es que sea un homenaje al boina verde y ojalá lo haya conseguido. Nada más. Perdón, su nieto le manda un saludo desde el otro lado del charco. Nos ha entrado en directo en internet. Muchas gracias. Es que mi hija está en Estados Unidos y ha hecho mucho de menos a ella, a mi nieto, a su marido, pero bueno. Disponemos de tiempo para abrir un turno de preguntas. No podemos ir pasando el micrófono como habitualmente se hacía antes en los coloquios del Ateneo. Les ruego a los que tengan interés en hacer alguna pregunta que levanten la mano, yo les iré indicando que intervengan. Intenten, por favor, hacer la pregunta en el tono más elevado posible para que se escuche bien, para que todo el mundo lo oiga bien. Y les ruego, por favor, que sean muy breves y muy concisos en la pregunta. Muchas gracias. El día a día es la preparación psicológica. El día a día muchas veces no saber cuándo acaba la instrucción. Yo le puedo poner un ejemplo de la época en la que yo estaba en las unidades. Aparte de, como digo, sí que hay cuando llegas al final de una jornada que crees que has acabado la jornada, pues sigues con la jornada. Hay otra actividad que se empalma. Acaba la supervivencia, por ejemplo, que es una fase dura, estás 10, 12 días comiendo muy poco, mal. Y te crees que te vas a tu casa ya y tienes que ponerte el equipo y andar otros 15 kilómetros y ver que aguantas todavía esos 15 kilómetros. Llegas de instrucción nocturna, piensas que te vas a limpiar el armamento y acostar y a lo mejor llegas de instrucción nocturna y sigues en palmas con otra actividad. De tal manera que se ponga siempre a la psicología del combatiente al límite, ¿no? Y te sirve también para, además de adiestrar, para ver efectivamente quién bajo mucha presión es mejor y quién es peor, quién actúa, quién pierde los nervios, quién no pierde los nervios, quién mantiene el tipo, por así decirlo. Y es una de las formas en que hay de hacer estas cosas, ¿no?
Como digo, es un compendio, porque efectivamente físicamente es duro, el adiestramiento y el curso de operaciones especiales. Primero tienes que pasar unas pruebas, hay que hacer el típico test psicológico también. Y luego, como digo, durante el curso de operaciones especiales físicamente es un curso duro. Hay que reconocerlo, tiene que ser así, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero también no se elige, hombre, sí que te intentas, en la medida de lo posible, acertar con personal que esté estable, que no sea emocionalmente fácil de desequilibrar. Claro, a veces no lo sabes, obviamente. Pero en estos cursos que son largos, por eso tienen que ser largos, no pueden ser un curso de una semana, de un mes, tiene que ser una actividad larga, una actividad continuada, en la que tú puedas ver, después de haberle sometido a muchas pruebas, ver quién efectivamente es capaz de mantener ese equilibrio psicológico y quién no es capaz de mantenerlo. Por eso una de las diferencias posiblemente en la media de edad de la unidad de operaciones especiales con su homóloga de otras unidades convencionales, vemos que el combatiente de operaciones especiales, la media de edad es mayor que el combatiente convencional. Y eso te da una mayor madurez normalmente, que normalmente te da un mayor equilibrio, no siempre, ¿no? Porque hay gente que la edad le empeora, pero normalmente es como los vinos, la gente con la edad suele mejorar, ¿no? Y también el equilibrio mental. Entonces, no es que haya un perfil de entrada, porque es muy difícil matizar ese perfil de entrada psicológico. Sí que es verdad que quizás eres capaz durante los procesos de selección y durante el curso, y luego en la propia unidad, este hombre cuando llega el momento de tensión no funciona, se bloquea o pierde los nervios o no ayuda, o es muy egoísta, no comparte lo poco que uno pueda tener en cada momento. Entonces, por eso se hace tantas pruebas que muchas veces, más que el valor en sí de la prueba, es el valor en sí de ese aguante psicológico que tiene el individuo y que es capaz de comportarse de una manera equilibrada en todo momento. Yo creo que en general sí. O sea, yo creo, hombre, siempre queremos tener lo último de lo último de lo último, ¿no? Eso es evidente. Y siempre queremos tener el mejor fusil, el mejor guante de combate, la mejor mochila, la mejor bota o la mejor radio. Pero actualmente las unidades de operaciones especiales de los tres ejércitos están bien equipadas. No es un problema no tiene un problema de falta de equipo obsoleto. Yo creo que estamos en general en la banda alta de las unidades de operaciones especiales del mundo. O sea, sí que es verdad que se ha invertido mucho por parte de las Fuerzas Armadas en ellos y se está dando sus frutos. Y yo creo que en ese aspecto no hay gran diferencia, no lo hay. Yo no he visto a todos los guerrilleros, evidentemente. Entonces, yo creo que el guerrillero en general, buena verde, porque el guerrillero es una expresión que es muy de tierra, ¿no? En operaciones especiales de la Armada sí que es verdad que hay un STOL, que es un equipo operativo que se llama guerrilleros, pero el concepto de guerrillero es más propio del ejército de tierra por la tradición, no por otra cosa, ¿no? Porque el curso inicialmente se llamó curso de guerrilleros y de ahí viene ya toda la historia. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, yo no creo que haya mucha diferencia de verdad. El Buenaverde siempre ha sido un hombre, digo hombre porque hay muy pocas mujeres, esa es la verdad, no por otra cosa. Que yo sepa, diplomadas hay 2 en operaciones especiales, una oficial y una suboficial. Pero en general es una persona que lo da todo en su día por llevar la boina verde y hoy en día pues simplemente por el orgullo de hacer las cosas muy bien hechas. Entonces, yo no soy capaz de determinar una diferencia. Lógicamente el ser humano cambia y la evolución del ser humano cambia y afecta a todos los gremios y a todos los colectivos y a todos los grupos humanos. Pero en el aspecto de comportamiento yo creo que siempre han sido personas que han dado todo, innovadoras, con imaginación, que les gusta pensar fuera de lo que sería la caja, ¿no? El out of the box que dicen los que saben inglés. Y o sea, que de esa manera no convencional, esa forma de solucionar problemas, cuando no encuentras, no puedo hacerlo, sino vamos a ver cómo lo hacemos de otra manera. Esa capacidad de usar la imaginación para superar obstáculos, de que nunca digas que no. Digo, bueno, lo voy a estudiar, lo voy a ver si lo puedo hacer. Y seguro que lo acabas haciendo, ¿no? Esas famosas frases de que los milagros, lo imposible lo hacemos en el acto, pero los milagros tardamos un poco más. Pues esa mentalidad se sigue habiendo y los cambios dirán derivados de que ahora pues, se sabrán manejar mucho mejor que nosotros
las tecnologías digitales y los medios, los sistemas de GPS y todo eso, pero en cuanto al ser humano en sí, no soy capaz de ver ninguna diferencia. No, porque los fundamentos se mantienen, los fundamentos en el adiestramiento, en la vida diaria, de la instrucción dura, también esas, acordaréis de esas frases, ¿no? Instrucción dura, combate fácil, o ríos de sudor en la instrucción ahorran gotas de sangre en el combate, pues se siguen manteniendo a rajatabla y la instrucción sigue siendo muy dura, que es lo fundamental de estas unidades, ¿no? Y enfocada a la misión, al cumplimiento de la misión. Eso es lo que... Pero yo no creo que haya muchas diferencias, sinceramente, más allá del cambio generacional que ocurre en toda la sociedad, ¿no? La mitad del tiempo en horas de vuelo en helicópteros. He estado en SAR de combate y hemos trabajado con unidades de operaciones especiales de todo el mundo. Entonces, no voy a preguntar nada, simplemente voy a elogiar, no solo elogiar, sino subrayar lo que ha dicho el general en cuanto a lo que he conocido en otros sitios. Tuve la oportunidad en el curso de Estado Mayor de conocer al comandante del avión de Entebbe, que ha mencionado. Estuve en Bosnia y trabajé con el Special Operations Liaison Elements, que son los de operaciones especiales que trabajaban con el Comando Solo, con unos aviones C-130 Hércules, y hacíamos misiones conjuntas en SAR de combate. Y después he estado en la Diplomacia de Defensa, en la Dirección General de Política de Defensa, he estado destinado en Moscú como delegado y en Nueva York en Naciones Unidas, con lo cual he tenido la oportunidad de conocer todas esas misiones y en muchas ocasiones miraban hacia nosotros, decían, nos hablaban de los Spanish Special Operations Guys, los chicos de operaciones especiales y tal. Y algo que no ha dicho el general es que las competiciones quedaban muy bien, o sea que cuando nos ponían a competir con el resto, pues a todos nos gustaba enseñar la bandera y nosotros decíamos, soy español, ¿a qué quieres que te gane? ¿No? Es una cosa muy habitual. Entonces solamente quería subrayar lo que yo he tenido oportunidad de conocer en esas misiones de sala de combate. Ya de niño admiraba a los guerrilleros, hacíamos un curso de guerrilleros, se llamaba en la Organización Juvenil Española, y aquello era pues el no va más, el ver a esos señores barbudos que mencionaban, pero después el haber trabajado con ellos me ha dado la oportunidad de ver que me tengo que comprar el libro lo primero y que todo esto que estoy diciendo no nos conocemos, ¿verdad? Que ha sido ir recibiendo informaciones y decir, esto lo tengo que subrayar, o sea, esto es verdad, no es que haya venido a hablar de su libro, sino que yo lo he vivido en mis carnes a lo largo de 40 años y 7.000 horas de vuelo, nada más. Tenemos aquí también al comandante García, que ha estado muchos años destinado en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que son los boinas verdes del Ejército del Aire. Actualmente me encuentro destinado en el EVA 12, en la divisoria de Cantabria y Castilla y León, provincia de Burgos, seguramente muchos de ustedes conozcan. Tenemos visual directa ahí arriba. Y sí que fui miembro de la EZAPAC cuando era escuadrilla, actualmente escuadrón, y tuve el honor de pertenecer a ella. Cuando aún estaba recuperando esos roles de SOAB, SOATU y todo lo que actualmente hoy compone el mando de operaciones especiales. Muchas gracias. Bueno, y solo faltaría que el comandante naval hubiera tenido algo que ver con la unidad de guerra naval especial, que igual sí. Con la unidad de guerra naval especial y con los equipos del GOE también. Cuando estuve mandando el submarino Tramontana, estos equipos embarcaban con nosotros a bordo y llevábamos a cabo operaciones especiales con ellos, de exfiltración y infiltración en tierra. Y bueno, son operaciones muy curiosas y sobre todo un poco estresantes, pero no cabe duda de que por
supuesto, indican la talla de todos estos hombres y nosotros nos hemos sentido siempre súper orgullosos de haber trabajado con ellos. Muchas gracias. Sí, por favor, una pregunta. Español, por lo que yo leo y por lo que yo respetar, fuera de España está considerado como uno de los mejores ejércitos del mundo, bien mirado, y sin embargo en España no notas esa... Bueno, no sé si es verdad eso que dices, la verdad, ¿eh? Porque de hecho en las encuestas que hay de apreciación de instituciones, las Fuerzas Armadas siempre salen muy bien valoradas. Es verdad que cuando llega la hora de los presupuestos también salen muy mal valoradas. Pero en la hora de la percepción, si se quiere, efectivamente yo creo que se ve bien también de las Fuerzas Armadas dentro de España, creo que están en general. Evidentemente hay todavía personas, pues como puede ser con todos los sectores, ¿no?, que no les gusta todo. Pero en general yo creo que estamos, y de hecho las encuestas lo dicen, ¿no?, que estamos muy bien valorados en general las Fuerzas Armadas. Pero bueno, es una percepción que yo no, vamos, quizás una de las cosas que tenemos que hacer los militares, tanto en activo, en las reservas, este tipo de cosas, no explicar realmente qué hacemos. Y a lo mejor no lo hemos hecho bien también. A lo mejor sí es verdad que se nos ve ahora con el tema de la Nevada o el tema de Balmis y todos los apoyos que están haciendo ahora, como se llama Baluarte. Pero a lo mejor este tipo de misiones que están más fuera de España, pues si no se cuentan, no se sabe que existen, evidentemente. Hoy la narrativa es así, ¿no? Si no se cuenta, pues no existe. Entonces tienes que contarlo. Y a lo mejor por ahí también sería ese papel que tenemos que hacer todos de contar esto, contar sencillamente esto. Que no está, esto está, por cierto, en la página del EMAD, del Estado Mayor de la Defensa, en la página de acceso público, no en la página interna del Estado Mayor de la Defensa. En la página o sea, cualquier español que teclee en la página web del Estado Mayor de la Defensa podrá encontrar esta transparencia. Y pincha en cada una de las operaciones y te dice el mandato, desde dónde están, un poco la historia de cada operación. Pero quizás no somos capaces de transmitirlo, que estamos haciendo estas cosas también, además de lo que se ve en la televisión. Una cosa que quería comentar, esto que ven ustedes aquí, la boina verde con el cuchillo, con el cuchillo, puñal, machete, en fin. La boina verde que tiene el emblema, la boina verde es lo que ha distinguido siempre las unidades de operaciones especiales, con diferentes matices, pero siempre la boina verde. El emblema que tiene es el del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que intenta aglutinar, lo explico en el libro, los emblemas de las tres unidades, del MOE, el Mando de Operaciones Especiales Ejército Tierra, del Escuadrón de Zapatos Paracaidistas y de la Fuerza de Guardia Naval Especial. Es, como decía antes, la estructura más moderna en cuestión de cronología, la más moderna en cuanto a operaciones especiales. Y el cuchillo, porque es lo más antiguo que hay. Y lo que quiero reflejar con este pequeño símbolo es la unión entre el pasado de las unidades de operaciones especiales, los creadores del mito, de la leyenda, y lo actual de operaciones especiales. Y también lo verán en el libro reflejado. He intentado, en la medida de lo posible, pues contar cosas que están relacionadas con el presente. Por ejemplo, cuando cuento Ruanda, el que dirigía el Frente Patriótico Popular en el año 94 es el actual presidente de Ruanda. El famoso director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, era un ministro de Sanidad en Etiopía y en la época en que estábamos luchando, bueno, todavía seguimos allí, pero en una época en que se estuvo luchando contra la piratería, al principio en la parte quizá más dura de la guerra contra la piratería en el año 2008-2009. He intentado, de alguna manera, ligar el pasado con el presente. Y esto es un poco, en este tema de operaciones especiales, el presente o lo actual, que es lo más moderno, que es el MECO, con lo más antiguo, que es el cuchillo originario de las unidades de operaciones especiales. Muchas gracias. La última pregunta ya, por favor, y acto seguido le voy a pedir al presidente del clúster de la industria de defensa que clausure el acto.
arraigado el tema de la barba en este tipo de unidades, pero en el resto del mundo pues se ve en esas películas. Yo quiero saber si o lo sabe usted, si esa tradición es nuestra o es heredada de otras, por ejemplo, del ejército americano. No, yo creo que la tradición de la barba es porque antiguamente, cuando se crearon las unidades de operaciones especiales, solamente se podía llevar barba en la Legión y las unidades de operaciones especiales, solamente. Entonces era un poco, no era una tradición que viniera de otras naciones, no, porque de hecho en Estados Unidos la barba es actual, o sea, las buenas verdes americanos nunca han llevado barba, ahora ya sí, les dejan llevar barba, pero sin embargo en España ahora todas las unidades pueden llevar barba. Sin embargo, en aquella época solamente la Legión y las unidades de operaciones especiales. Entonces por eso también se intentaba que cuando ya te ganabas la boina verde es cuando también te ganabas el derecho a llevar barba. Así que si la tenías, claro, con 20 años hay muchos que no la tienen todavía, ¿no? Luis García, el presidente del Clúster de la Industria de Defensa, clausura el acto. Muchas gracias, Alfonso. Como parte de la clausura, quisiera hacerle una pregunta mirando hacia el futuro. Estamos inmersos ahora mismo en una auténtica revolución tecnológica. Existen múltiples tecnologías en múltiples campos que nos están impactando en nuestra vida civil, cambiando nuestra vida, y en el campo militar existe un concepto que es el soldado del futuro. Me gustaría preguntarle cómo usted prevé que todas estas tecnologías van a complementar, van a evolucionar la función que los boinas verdes hacen, o cómo incluso su propio rol puede cambiar por la adopción de estas tecnologías. De hecho está cambiando, porque evidentemente las tecnologías actuales ayudan mucho al combatiente. Yo recuerdo cuando los viejos guerrilleros llevábamos el plano, la brújula, y hoy en día con un GPS ya no tienes que estar preocupado de estar mirando dónde estás, ¿no? Por ejemplo, la radio lo mismo. Antes tenía que hacer el batido a cero, tenías que poner las antenas de la radio con una longitud determinada para que la frecuencia fuese la óptima, para que pudieras llegar en función del rebote de la onda, etcétera, y orientarla en la dirección. Ahora no, ahora con las radios actuales satelitales, pues ya todo eso se facilita. Pero es verdad que también tiene sus inconvenientes, no todo ese exceso de tecnología. Y uno de los inconvenientes que tiene es la sobreinformación en concreto. Ahora mismo hay tanta abundancia de información y que es realmente difícil llegar a discernir qué es información útil, y para sus analistas tienen que hacer un trabajo mucho más extenuante, ¿no? Otra circunstancia que se va a dar y que ya se da es el mundo hiperconectado en el que estamos. Con lo cual hay que tener cuidado con las misiones que se llevan a cabo cuando estás intentando buscar la sorpresa, porque a lo mejor ya no la consigues. Precisamente por esa gran conexión que hay. Si uno ha leído con algún detenimiento la operación de la eliminación de Bin Laden, prácticamente estuvo retransmitiendo en directo casi. Gente que estuvo oyendo los helicópteros, empezó a hablar por radio, empezó a mandar, está oyendo helicópteros sobre aquí. Eso te puede llevar al traste una operación. Pues todo ese mundo que por un lado ayuda, evidentemente, por otro lado te puede hacer la vida también más difícil. Entonces, realmente exige al combatiente de operaciones especiales, todas las unidades, las tres, están volcándose evidentemente en cómo afecta eso en el ámbito de operaciones especiales, también en el Estado de la Defensa, lógicamente, a través del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, cómo las nuevas tecnologías tenemos que acostumbrarnos evidentemente a vivir con ellas, también tenemos que acostumbrarnos o no olvidarnos de vivir sin ellas, porque puede haber un apagón en el que tengamos que coger un mapa y tenemos que seguir leyendo un mapa y saber cómo se lee un mapa y cómo se usa la brújula, porque puede volver a pasar que tengamos ese apagón de toda la tecnología, pero no cabe duda que es una carga más para el combatiente, porque por un lado le facilita la labor, pero por otro lado se dificulta, con este digo de estar hiperconectados, la dificultad que a veces puede llevar de realizar acciones por sorpresa, y hay que valorarlo todo eso muy bien, desde luego. Pero son estudios que se están haciendo en los ejércitos y en el Estado de la Defensa, en ese sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a desearles todos que tenga mucha suerte con la labor que está haciendo, tanto con la escritura del libro como con la difusión realmente, que es el objetivo, entiendo, final que tiene de las operaciones especiales, los boinas verdes, y dar a conocer a la sociedad española algo que es desconocido, o por lo menos no es tan conocido como quizá debiera. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Mucha suerte.
Muchas gracias. Quedan